Ministerio Público allana la sede del Tribunal Supremo Electoral y entre empujones e intercambio de palabras con magistrados se llevan a la fuerza las cajas electorales de la primera vuelta. Binomio electo llama a protestas pacíficas y a defender el voto. Karim Herrera presenta carta ante la Corte de Constitucionalidad y Bernardo Arévalo denuncia intento de golpe de Estado. Estados Unidos anuncia sanciones para quienes atenten contra la democracia, mientras sectores empresariales, sociales, dirigentes políticos, comunidad internacional piden respeto a la voluntad popular. Junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán llama a paro nacional indefinido por acciones del Ministerio Público. Tragedia en Concepción, Las Minas, Chiquimula. Deslizamiento de tierra deja muertos, desaparecidos y viviendas destruidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez y rápidamente comenzamos con el detalle de las noticias. Como ustedes lo han visto en nuestras diferentes plataformas, luego de la sustracción de las actas electorales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral afirmaron que ya no tienen el resguardo del material electoral, pero aseguraron que los resultados no cambiarán. Esto después del allanamiento registrado en las últimas horas y estas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Veamos. Déjenos trabajar, por favor, déjenos trabajar, por favor. Trabajo, no es violación de derechos. Déjenos trabajar, por favor. Sí, eso no es trabajo, hombre. Cuidado, no le grite magistrado. Es 30 de septiembre. Por segundo día consecutivo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad realiza las diligencias de allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral. El lugar continúa acordonado por la Policía Nacional Civil y las calles aledañas también están bloqueadas. En un momento, vecinos se molestan al no poder transitar con libertad. Otros se acercan curiosos de saber qué ocurre en el lugar. A las 7:30 de la mañana, 20 horas después de iniciado el operativo, se percibe un ambiente de fuerte tensión e irregularidad. El acceso a la prensa es limitado, por lo que, mediante imágenes transmitidas por el equipo de comunicación del TSE, se observa cómo autoridades del Ministerio Público toman por la fuerza el material electoral. La fiscal que lidera el operativo es Leonor Eugenia Morales Lazo, quien también estuvo presente en los allanamientos en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral COPE, cubriendo al jefe de la FESI, Rafael Curruchiche. No puedes sacar las cajas, no las puedes sacar. Ahí atrás de la valla. Solo grábelo, solo déjelo grabado. Después, cuando uno está en tribunales, ahí es otro chulo. Y a mí no me importa, yo sé lo que me estoy metiendo porque usted no debió hacer esto. Usted ha tenido las cajas todo el tiempo. Están las fotografías donde vieron todo. De repente, las cajas con contenido electoral, embaladas como indicios por el Ministerio Público, son trasladadas a vehículos que permanecen en las afueras de las instalaciones, con puertas abiertas, listos para efectuar el secuestro de los documentos. Minutos después, personal del Tribunal Supremo Electoral permite el paso, aunque no es posible documentar lo que sucede dentro del edificio. Finalmente, la magistrada Blanca Alfaro, afectada por la situación y acuerpada por los magistrados titulares Maynor Franco y Gabriel Aguilera y de los suplentes Marco Antonio Cornejo y Marlon Barahona, sale y denuncia agresiones. A mí me tiraron, a los magistrados los golpearon, entonces tampoco, ¿verdad? Ellos pusieron en el acta todo lo que quisieron, nadie intervino, nadie les evitó absolutamente nada.
Pero por favor pasen a ver todo cómo lo dejaron, porque nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados y prácticamente el tribunal, ellos dicen que el miércoles los van a devolver. Nosotros ya no, ¿para qué los van a devolver? Si ya salió de nosotros, no sabemos qué puedan hacer con ellos. En las instalaciones se observa cómo el material electoral ha sido manipulado y cómo ha quedado todo desordenado. Las bolsas que contenían los documentos fueron amontonadas. Bastaba con que nos pidieran las certificaciones, porque esas actas también están con los presidentes de las juntas departamentales de los 22 departamentos. No podíamos alterarlas. Frente al secuestro de las actas electorales, ¿qué sucederá con los resultados de las elecciones? Esto dijo la magistrada Blanca Alfaro. Los resultados para los guatemaltecos han sido debidamente oficializados. Ya están certificados, ya están dados los carnet y eso no se puede cambiar con ninguna diligencia. El allanamiento ordenado por el juez Freddy Orellana y coordinado por la FESI duró más de 20 horas. Según Curruchiche, esto corresponde a un caso declarado en reserva y descartó que se trate de la investigación de Movimiento Semilla, pero que sí comparte la misma causa. Tras el arrebato de las actas por parte del Ministerio Público, los magistrados afirmaron que está en peligro el proceso electoral, pues los documentos originales pueden ser alterados o manipulados. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y luego del decomiso de los documentos electorales en el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señaló que hubo un intento de obstaculizar las diligencias y de vulnerar la reserva del caso. Esta es su postura. Todo lo que concierne a los delitos y faltas electorales se regirá por el Código Penal guatemalteco, indica el artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el cual el Ministerio Público justifica en un comunicado los allanamientos realizados en la sede del Tribunal Supremo Electoral, con orden del juez penal Freddy Orellana, luego de que varios sectores nacionales e internacionales se pronunciaran al respecto. Asimismo, en dicho documento hizo referencia al artículo 187 del Código Procesal Penal. El artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los aspectos de delitos o faltas se resolverán conforme al Código Penal. Así también el artículo 187 del Código Procesal Penal establece que mediante orden de juez se podrán efectuar allanamientos y en caso de ser necesario se procederá al secuestro de indicios. Tras el operativo, que duró más de 20 horas continuadas, la magistrada Blanca Alfaro afirmó que la Fiscalía tuvo acceso a todos los documentos y que se les ofreció facilitarles copias certificadas. Ellos estuvieron desde las 10 de la mañana en el tribunal, pasaron toda la noche, revisaron todas las cajas que quisieron, revisaron los documentos, le tomaron foto a documento por documento, escanearon los documentos, le hicieron preguntas al secretario y luego dejó en el acta la señorita fiscal encargada que ella sí quería que el secretario escaneara y certificara sus mismas actas. Sin embargo, en su comunicado, el Ministerio Público afirmó que hubo un intento de obstaculización. Las diligencias realizadas en la sede del Tribunal Supremo Electoral, que fueron ordenadas por el juez penal, concluyeron a pesar de los intentos de obstaculizar las mismas y la vulneración de la reserva del caso regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal. Luego de que la Fiscalía se llevara los documentos originales del proceso electoral, los magistrados afirmaron que se vulneró la custodia del voto, lo cual para el Ministerio Público es una afirmación que se aleja de la realidad. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y mientras tanto, el binomio presidencial electo se pronunció por las acciones del Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral e hizo un llamado a la población a hacer respetar su voto de manera pacífica. La fiscal general, Consuelo Porras, con el respaldo del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, están llevando a cabo un golpe de Estado. Es un golpe de Estado en curso, en el que se atenta contra el proceso electoral y contra la voluntad libremente manifestada por el pueblo
durante este proceso. Este fue parte del mensaje del presidente electo Bernardo Arévalo, luego de las acciones efectuadas por parte del Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Arévalo también condenó la manera en que los documentos fueron secuestrados. Hoy, como parte de este golpe en curso, el Ministerio Público asaltó la sede del Tribunal Supremo Electoral para secuestrar las actas que registran los resultados electorales con abuso y ostentación de fuerza, usada incluso contra los y las magistradas electorales. No hay duda de que el objetivo de estas acciones por parte del Ministerio Público lleva a la anulación del resultado electoral y a la destrucción del régimen democrático. Asimismo, respaldada por la bancada de Movimiento Semilla, la vicepresidenta electa Karin Herrera instó a los funcionarios electos y a la población a defender el voto frente a la sede del TSE. Exhortamos a los diputados electos y alcaldes electos a defender la voluntad popular. Motivamos al pueblo de Guatemala a ejercer su derecho de protesta y manifestación pacífica en defensa de la democracia. Anteriormente, Bernardo Arévalo y Karin Herrera han denunciado que en Guatemala se lleva a cabo un golpe de Estado y han pedido la destitución de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, autoridades del Ministerio Público. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y la vicepresidenta electa Karin Herrera anunció la entrega de una carta dirigida a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con relación a las diligencias efectuadas por el Ministerio Público. Así que esta es la información. Ante esta situación, expresamos nuestra solidaridad y respaldo hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Urgimos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a asumir la responsabilidad histórica de su cargo, resolver el conflicto de competencia planteado por el Tribunal Supremo Electoral y actuar de oficio en defensa del orden constitucional. Fue así como la vicepresidenta electa Karin Herrera anunció la entrega de una carta dirigida a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la que solicitó que intervengan ante las acciones efectuadas por el Ministerio Público durante el proceso electoral. El diputado electo José Carlos Sanabria, frente al Tribunal Supremo Electoral, hizo un llamado a la población a sumarse a dicha petición. Nosotros vamos a ir como fuerza política, pero queremos que los ciudadanos y las ciudadanas nos acompañen, firmen esta solicitud y que podamos presentarla para que la Corte de Constitucionalidad actúe de oficio y que retenga todo este golpe de Estado que se está gestando. Ante la convocatoria de decenas de ciudadanos, se presentaron frente a la CC para firmar la carta en protesta en contra de las autoridades del Ministerio Público, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. Lo que me ha motivado a mí son mis hijas. Realmente ya estamos cansados de esta aberración. La Corte de Constitucionalidad pudo ponerle fin a esto y no lo pudo hacer. Pudo decretar un amparo provisional y no lo hizo en su momento. Si ellos no lo hacen, ellos son parte de este golpe de Estado. Ya basta, Guatemala. Guatemaltecos, que ustedes nos ven, únanse a la lucha. Aquí no es un partido, aquí no es Semilla, aquí es el pueblo de Guatemala que tiene que ser libre. La soberanía radica en el pueblo. En la carta presentada por Movimiento Semilla, respaldada por los ciudadanos presentes, denunciaron violaciones al orden constitucionalidad y exhortaron a los magistrados de la CC a tomar las decisiones pertinentes para restablecer dicho orden y el derecho de los guatemaltecos de vivir en democracia. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y luego del secuestro de las actas electorales por parte del Ministerio Público, diversos sectores del país se pronunciaron para condenar las acciones de este ente investigador, como la Iglesia Católica, que mostró su indignación, mientras que varios sectores empresariales pidieron respeto a la voluntad popular.
Conforme avanzaron las horas luego de que el Ministerio Público secuestrara las actas electorales que eran resguardadas por el Tribunal Supremo Electoral, varios sectores comenzaron a pronunciarse, algunos de ellos para mostrar su indignación y condenar el actuar del ente investigador. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción, por medio de un comunicado, señaló que no se debe permitir que ninguna investigación penal comprometa o altere el proceso electoral. Además, mostró su preocupación por la incautación de las cajas y manifestó que el Ministerio Público debe actuar bajo la legalidad y la razonabilidad y que sus acciones deben ser transparentes y comprensibles para la población. En tanto, el Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, rechazó las acciones del Ministerio Público, las cuales calificó de atropellos y abuso de autoridad. Asegura que los resultados electorales ya fueron oficializados y además llamó al organismo judicial a detener las acciones del Ministerio Público, las cuales calificó de ilegales y que además se certifique lo conducente. Mientras tanto, el CACIF, mediante un comunicado, manifestó que se debe defender la integridad del proceso electoral, destacando que los resultados ya fueron oficializados y estos no pueden ser alterados, incluso ni por una investigación penal, según el pronunciamiento. Además, destacó que los candidatos electos deben asumir el próximo 14 de enero y que los órganos jurisdiccionales deben resolver las acciones legales que tienen pendientes de conocer. En tanto, los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Guatemala mostraron su indignación por el acoso y las acciones violentas que asegura ha recibido el Tribunal Supremo Electoral por parte del Ministerio Público. En el comunicado, los obispos del país también llamaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad para que cumplan con sus responsabilidades ante esta situación. Además, enfatizaron en que estos son los momentos más difíciles de los últimos 30 años. Informó para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y después de los allanamientos efectuados y de la sustracción de las cajas electorales por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ordenaron la colocación de moñas negras en las instalaciones de esta entidad, así como de bajar la bandera, y esto pues fue una medida de protesta en rechazo a las diligencias vistas este fin de semana, pues denunciaron que se trata de una violación a la pureza del proceso electoral. Esto sucedió luego de que la magistrada Blanca Alfaro expresara que lo que hay es un cadáver porque son los recuerdos de una elección de primera y segunda vuelta. Mientras tanto, el presidente electo Bernardo Arévalo estaba de visita en México atendiendo a una invitación a la cumbre del Grupo de Puebla, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego se dirigiría a Estados Unidos para sostener reuniones bilaterales con el Departamento de Estado. Sin embargo, Arévalo decidió modificar su agenda y adelantar su regreso al país debido a la coyuntura y señaló que las recientes acciones representan un atentado contra el proceso electoral y contra la Constitución. Además, el presidente electo denunció que se trata de un golpe de Estado orquestado por las autoridades del Ministerio Público y calificó de asalto descarado el allanamiento efectuado en la sede del Tribunal Supremo Electoral. La reunión que tenía programada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se realizará en línea. Allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral genera reacciones internacionales y el rechazo de diferentes sectores. ¿Cuáles son los escenarios legales al volver? Seguimos hablando del tema en entrevista. Ya estamos de regreso. El secuestro de las cajas electorales por parte del Ministerio Público también tuvo efectos a nivel internacional y varios presidentes y funcionarios extranjeros se pronunciaron sobre la situación en Guatemala. Estos son los detalles. A criterio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Guatemala se prepara un golpe de Estado, por lo cual manifestó que todos los gobiernos democráticos de la región y el mundo deben estar listos para responder. Así lo manifestó por medio de su cuenta de X, luego del secuestro de las cajas electorales por parte del Ministerio Público. En el territorio americano no se debe dar un golpe de Estado más, ni una burla más al mandato popular, manifestó el mandatario.
La Fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe y en la OEA se debe alistar el uso de la Carta Democrática, puntualizó el presidente colombiano. En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, condenó por medio de una publicación el allanamiento llevado a cabo por la FECI en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, el cual calificó de inaceptable. El asedio a la democracia no puede continuar. Es fundamental que se respete la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas y que haya una transición pacífica y ordenada, manifestó el alto funcionario. Quien también se pronunció fue el gobierno de España. Lo hizo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través del cual rechazó las acciones del Ministerio Público, las cuales desde su perspectiva están dirigidas a sustituir las funciones del Tribunal Supremo Electoral y a cuestionar los resultados del proceso en el país. Mediante el comunicado, el gobierno español manifestó que deben cesar los persistentes cuestionamientos del ente investigador sobre los pronunciamientos oficiales de los órganos que tienen competencia sobre el proceso electoral, así como de las misiones de observación que declararon la limpieza de los comicios. La voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas debe ser respetada, concluye el comunicado. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y mientras tanto, Estados Unidos anunció este domingo la restricción de visas para funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos como diputados y actores judiciales que socaven la democracia en el país tras el allanamiento que llevó a cabo el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral, en donde secuestró miles de actas de la primera vuelta electoral. Por medio de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, expuso que su país promoverá la rendición de cuentas contra quienes intenten impedir la transición pacífica al presidente electo Bernardo Arévalo. Además, Estados Unidos manifestó su preocupación por las acciones del ente investigador, es decir, del Ministerio Público. Y quien también se pronunció este domingo fue la Junta Electoral del Departamento de Guatemala, que reiteró por medio de un comunicado la necesidad de proteger la documentación electoral para evitar poner en riesgo el resguardo de las actas secuestradas por el Ministerio Público, las cuales certifican los resultados. En el comunicado, la Junta hace referencia a la participación de más de 125,000 guatemaltecos que colaboraron de forma voluntaria en el proceso electoral y que asegura que esta es la principal garantía de la legalidad y transparencia de las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto. Y la misión de observación electoral en Guatemala, junto con otras organizaciones, condenaron este domingo el secuestro de las actas electorales por parte del Ministerio Público y exigieron a las Cortes que resuelvan las acciones legales que tienen pendientes para detener pues este proceso que ha encaminado el Ministerio Público. Este grupo condena las actuaciones del Ministerio Público, en especial de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FECI, porque han violentado la cadena de custodia de las urnas electorales. De esa forma se pronunció la misión de observación electoral en Guatemala y otras 11 organizaciones y grupos académicos luego del allanamiento que realizó la FECI en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, donde secuestró miles de actas con la certificación de los resultados de las votaciones. Las organizaciones respaldaron al TSE y exigieron que las Cortes del país resuelvan con urgencia las acciones legales que ha presentado el tribunal. También, y con todo respeto, nos permitimos exigir al sistema de administración de justicia en su conjunto, pero muy especialmente a las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, que con celeridad y con apego estricto a la ley y a la Constitución Política de la República, resuelvan los amparos que se han presentado y resuelvan siguiendo el espíritu de defensa de la voluntad popular. Las organizaciones también avalan las manifestaciones que se han convocado para este lunes en rechazo al actuar del Ministerio Público. Y es por eso que respaldamos como grupo y como ciudadanos, personas de la República de Guatemala, las expresiones y las movilizaciones que se van a dar el día de mañana y las consecuentes. Creo que este es un principio también de las manifestaciones que estamos emprendiendo, esta conferencia de prensa misma, y por eso mismo lo hacemos con base en este artículo.
Con imágenes de Elmer Vargas y Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Bien, y para la entrevista de esta noche en la edición dominical de Noticiero Guatevisión hemos invitado al licenciado Eddie Kusch. Él es director ejecutivo de Acción Ciudadana y también integrante de Mirador Electoral. Diferentes pronunciamientos se han registrado en las últimas horas a partir de este allanamiento registrado en el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, ustedes dieron una conferencia de prensa esta mañana como parte de la misión de observación electoral en Guatemala, pero también presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Licenciado Kusch, ¿qué expectativas se tienen para las próximas horas después de lo que vimos este fin de semana? Bueno, realmente estamos consternados junto a otras organizaciones diversas. Hicimos un pronunciamiento el día de hoy en la mañana. El día de ayer presentamos un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad con la intención de que la Corte conociera de emergencia, de urgencia y a prevención el amparo que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, pues la Corte evadió su responsabilidad de defensa constitucional, esa responsabilidad que trasladó hacia la Corte Suprema de Justicia en este ping-pong jurídico que termina en que no se resuelve y no se frenan estos ataques contra la autoridad electoral. Ahora bien, esto no es nuevo, lo hemos visto durante todo el proceso electoral en cuanto a que se presentan recursos a la Corte de Constitucionalidad y luego estos van a la Corte Suprema de Justicia. Es una especie de ping-pong y no pasa nada, no se resuelve nada y estamos en un entrampamiento legal, podríamos decirlo. Así es, realmente no hay ningún freno. De hecho, el primer amparo que se le otorgó al Partido Movimiento Semilla dejó abiertas todas estas puertas para que el Ministerio Público continuara con esta investigación. Pero ya el hecho de que hayan abierto cajas electorales en el Parque de la Industria, el hecho de que hayan incautado o secuestrado las cajas electorales en el Tribunal Supremo Electoral, que de forma dramática se vio el día de ayer, pues prácticamente vulnera lo más sagrado del proceso electoral, que son los votos, las papeletas y todo este material electoral. A partir de lo que observamos entonces, licenciado Kusch, ¿cuáles son los escenarios legales que tenemos en puerta? Creería yo que tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia tienen que frenar todas estas vejaciones. Creería yo que quien ha estado más o quien estaría más llamada a resolver todo este conflicto legal es la Corte de Constitucionalidad, porque el Tribunal Supremo Electoral presentó una cuestión de competencia, es decir, determinar si el juez séptimo penal puede o no ordenarle frente a la ley electoral y de partidos políticos, que es la ley, que es una ley de rango constitucional. Bueno, una de las preguntas que se hacen las personas, lo vimos en las redes sociales y se mantiene no de ahora, sino de cuando empezaron esta serie de recursos en las diferentes cortes, es si realmente el presidente electo Bernardo Arévalo podrá tomar posesión el próximo 14 de enero. Desde la perspectiva legal, ¿qué nos dice usted? ¿Cuál es el escenario? Yo creería que no hay ningún impedimento legal. De hecho, o sea, todos como juristas y varios colegas hemos estado platicando de hacia dónde pueden ir estas acciones que ha emprendido el Ministerio Público. Es decir, ¿qué va a pasar? El juez séptimo va a emitir una resolución cuestionando las elecciones. Creería que sería muy extremo, no vemos jurídicamente cómo pueden cambiarse esos resultados. Sin embargo, pues hay una vejación hacia el material electoral sobre la voluntad popular y creemos que eso es muy preocupante y debe frenarse desde la vía constitucional. La misma magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, decía que con todo y el forcejeo y lo que vimos en este allanamiento y el hecho de que el Ministerio Público se llevara las cajas, pues no tendría que impactar en el resultado electoral, es decir, que se mantiene. Pero en todo caso, otra de las preguntas que se ponía sobre la mesa es sobre esta amenaza que había sobre posibles acciones legales o nuevas acciones legales en contra de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral que estuvieron presentes en este allanamiento. ¿Qué es lo que ustedes han observado? Sí, nos preocupa realmente el ataque sistemático en contra de la autoridad electoral, en contra de cuestionar la voluntad popular, las elecciones mismas, y creemos que si no se plantea un freno a esta forma en la que el Ministerio Público está mal utilizando el derecho penal,
pues claramente va a continuar este ataque al punto en el que hasta hay riesgo de que se emitan órdenes de captura que creeríamos que no tienen algún fundamento. Veamos cómo es que están actuando, incluso en las imágenes que se transmitieron el día de ayer, habían personas particulares o vestidas de particulares a la hora de que estaban realizando el allanamiento, lo cual pues plantea incluso cuestionar la forma en la que se están haciendo las diligencias penales. De hecho, son las imágenes que en este momento estamos transmitiendo en pantalla. Y sobre ese freno del que usted habla, usted ya mencionaba una posibilidad legal, pero por otro lado está también los diferentes pronunciamientos que hemos observado durante el fin de semana de sectores sociales, cámaras empresariales y la comunidad internacional. Ya hay una advertencia, por cierto, de parte del gobierno de los Estados Unidos de más sanciones. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Bueno, realmente la comunidad internacional, las misiones de observación internacional ya se han pronunciado, la misma OEA, el mismo secretario Luis Almagro ha hecho patente en sus informes, en la preocupación manifiesta desde la Unión Europea, desde otros gobiernos y este espacio de la OEA, que pues todos están consternados, están preocupados y creo que hay un consenso generalizado en la condena de las acciones del Ministerio Público. Además, creería yo que hay ya movilizaciones muy fuertes acá en Guatemala. Nosotros como organizaciones hemos estado pronunciándonos. El día de mañana ya se han anunciado manifestaciones y creo yo que hay un consenso en que se debe frenar esta vejación a la democracia en Guatemala. ¿Cuáles son las previsiones a propósito de esas convocatorias que se tienen para el día de mañana y lo que seguiría de los días? Realmente, al ver el anuncio de las autoridades indígenas, que ya no solamente es 48 cantones, sino también las autoridades de Sodolá, las autoridades xincas, autoridades de acá, del área central del departamento de Guatemala, pues dicen que es un paro indefinido. Ya varias organizaciones también urbanas se están sumando a eso. Creería yo que están en su derecho. Lo que hacemos el llamado nosotros es a que hay un derecho de resistencia pacífica establecido en el artículo 45 de la Constitución para defender los derechos constitucionales que se están violentando, y creo yo que pues es la manifestación de la preocupación que se tiene en la población. ¿Cree usted que otros sectores como el privado, las cámaras empresariales, por ejemplo, van a participar en estos movimientos como sucedió en el 2015? ¿Están las condiciones para eso? Pues creo yo que hay una presión muy fuerte. Ya en los pronunciamientos de las cámaras empresariales, de algunas organizaciones aliadas, digamos, del sector empresarial, pues han manifestado y condenando también esta actividad del Ministerio Público. Creería yo que si no sumarse a las movilizaciones, al menos creo que hay un consenso en el hecho de que se deben frenar estos ataques a la democracia, y también un consenso en el que el fiscal Curruchiche, la fiscal general y el juez Orellana, pues todos están pidiendo que renuncien de sus cargos y que también la CC ponga freno legal a todas estas vejaciones. Una pregunta más, licenciado Kusch, ¿cuál debe ser el papel que debe jugar a partir de este momento el presidente Bernardo Arévalo? Vimos, por ejemplo, que canceló la visita que tenía a Estados Unidos, regresó al país este domingo, pero ¿cuál es el rol que debe jugar en este momento? ¿Cree que han sido suficientes sus pronunciamientos? ¿Qué se esperaría? Creería yo que él debe contemplar ser un poco más incisivo al momento de defender la democracia. Conocemos que lo que está defendiendo la población son las instituciones, es la institucionalidad política, la democracia misma, que lo está haciendo con uñas y dientes. Es la gente realmente está saliendo a manifestarse, está haciendo uso de esa resistencia pacífica, y él muy bien puede llamar también a esa resistencia. Lo ha hecho en sus pronunciamientos, pero también creemos que pueden actuar de una forma mucho más activa frente a esto que está pasando. Y que haya regresado al país también demuestra la preocupación que tiene el próximo gobernante del riesgo que se corre en alterar esta alternabilidad en el poder. Bien, pues el licenciado Eddie Kusch, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. En la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Nosotros vamos a la pausa y ahora les cuento con qué regresamos. Cuerpos de socorro continúan con las labores de búsqueda de desaparecidos en Concepción, Las Minas, Chiquimula, luego del deslizamiento de tierra registrado este fin de semana. Al volver, le contamos más.
Ya estamos de regreso, les cuento. 4 personas fallecidas y devastación es el resultado que dejó un deslave y correntada que inundó varias viviendas en Concepción Las Minas, Chiquimula, por las lluvias que azotaron la región en la medianoche del viernes. Fue un sábado negro. La historia y las imágenes en la siguiente nota. La lluvia comenzó cerca de las 6 de la tarde del viernes. Los pobladores de Concepción Las Minas, Chiquimula esperaban que fuera una tormenta normal como las que se presentan en la época lluviosa. Sin embargo, esta vez devastación fue todo lo que dejaron a su paso las precipitaciones que comenzaron a arreciar. A eso de la medianoche los vecinos escucharon un fuerte estruendo. Una correntada de agua inundó minutos después varias casas. Con pánico algunos vecinos lograron escapar de sus viviendas, pero vieron como otras quedaron inundadas cubiertas de lodo. Hasta ese momento los habitantes del lugar pensaron que lo peor había pasado. Sin embargo, algunas personas al percatarse que escaparon sin ropa ni provisiones, decidieron regresar a sus hogares, pero en ese momento otra correntada azotó las viviendas, impidiendo su salida, como el caso de Urbina Rivera Duarte, una de las vecinas más conocidas del lugar y quien quedó atrapada en su vivienda. Minutos después su cuerpo fue localizado en su hogar, pero sin signos vitales. Sin embargo, no fue la única víctima mortal, ya que una madre y sus 2 hijos no aparecían por ningún lugar. El sábado por la mañana fue localizado un cuerpo en jurisdicción de El Salvador sobre el cauce del río Angue. Se trataba de Jenny España, madre de los menores. Horas más tarde apareció atrapado entre las ramas el cuerpo de Diego Alejandro, hijo de Jenny, y este domingo se confirmó el hallazgo del cuerpo de Óscar Manrique, el otro menor desaparecido. Fue localizado en orillas de la aldea Valeriano en Concepción Las Minas, en la frontera con El Salvador. En total, la tormenta dejó decenas de árboles derribados, 6 viviendas con daño severo, 25 personas afectadas, 4 viviendas con daño moderado, así como 18 personas afectadas y 4 fallecidos. Con información de Marisabel Aldana e imágenes de Edwin Linares de la página El Profe Informa, reportó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y también este domingo 1 de octubre se retomaron las labores de búsqueda de víctimas de la tragedia ocurrida el lunes 25 de septiembre en el asentamiento Dios es Fiel, bajo el puente El Naranjo, donde una correntada arrasó con varias casas y familias adentro. Según información de autoridades, al menos 11 cuerpos han sido recuperados de los 18 que fueron reportados como desaparecidos. Las autoridades han buscado por una semana. Aún faltan 7 cuerpos y los demás desaparecidos, sus familiares esperan por noticias, entre ellos varios niños. Por el Día del Niño, por cierto, se conmemoró y se realizó una misa en memoria de los que siguen desaparecidos y los que murieron en la tragedia bajo el puente El Naranjo. El sacerdote Juan Carlos Martínez de la comunidad expresó que ante la tragedia seguirán pidiéndole a Dios por el alma de los fallecidos y que se puedan recuperar los cuerpos que aún faltan. Y hay más. Desde el 3 de septiembre, decenas de casas han caído al cauce del río Pinula en Villahermosa 1. El miedo con cada lluvia se incrementa, pues la fuerza del río es incontrolable y decenas de casas más están en riesgo de desplomarse. Es bien triste ver que la casa que ellos construyeron fue así, como que se desapareció de la nada. Con cada lluvia que se presenta, las pesadillas más profundas de decenas de familias de Villahermosa en San Miguel Petapa se vuelven realidad, pues ven ante la impotencia cómo su hogar se desploma desde los cimientos. Es lamentable porque realmente ver ahí sí que el sueño de uno de haber construido una casa que tiene ahí sí que de años de esfuerzo, ¿verdad? Es bien difícil y ver caerse por pedazos. Más de 50 casas han caído al cauce del río Pinula y con cada lluvia el temor entre aquellos cuya vivienda aún se encuentra de pie se incrementa, sobre todo porque el llamado de auxilio ha llegado tarde y muchos han perdido aquello que por años les costó construir. Ellos también perdieron, pero nosotros todavía estamos aquí en riesgo. Entonces yo siento que no es justo que solo tomen en cuenta a ellos y a nosotros no, porque prácticamente aquí nos tienen como que no existiéramos, no nos ponen asunto. Y uno va a decirles de la máquina, mire, háganos favor de echarnos unas piedras por lo menos aquí para que el río no se vaya a meter. Y ayer nos dijeron que no, que teníamos que ir a la MUNI. Ya nos pasamos a este otro lado para empezar a realizar la estadística. Como hay rumores de que solo ahí, ¿verdad? No, entonces, ahora porque estamos de este otro lado. Que tenemos solo una entrada y una salida. Sí, no si hubiera otra, pues entonces, ¿verdad? No, yo lo entiendo. Pero, sí, bueno. Tenemos un mapa ya, ahora nos pasamos de este otro lado y vamos a ir a ver el otro lado que ustedes hablan. Incluso se va a ver si se puede abarcar
río más abajo. Según la municipalidad, este fin de semana se realizó un censo por parte de la Conred y de la Municipalidad de San Miguel Petapa, en el que se prevé preliminarmente que hay al menos 250 viviendas en riesgo. ¿Cómo hacen para organizarse o cómo es dormir en medio de la lluvia? A este meroso no duerme uno tranquilo, a veces pasamos en vela y sí que no podemos dormir tranquilos, ¿verdad? Sabiendo de que ahí va el río lado atrás y cualquier momento pues se espera algo terrible, ¿verdad? Sin embargo, lo que un día fue su hogar, ahora se asemeja a una zona de guerra, donde el río les está ganando la batalla. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la Municipalidad de Guatemala decidió cerrar el paso sobre el Boulevard Lourdes este 30 de septiembre y 1 de octubre. Sin embargo, un informe de Conred al que tuvo acceso Prensa Libre y Guatevisión revela que esta recomendación se debió seguir desde hace 20 días ante el peligro que existe en la zona. Desde el 13 de agosto, la Municipalidad de Guatemala está trabajando en un socavón que se agrava más en el Boulevard Lourdes, zona 5 de la capital. Sin embargo, vecinos de la colonia Cobías aseguran que llevan años denunciando la erosión y retumbos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha realizado al menos 4 estudios en los que dio recomendaciones a la comuna capitalina. Sin embargo, las advertencias más contundentes se remarcaron en los últimos 2 informes. Guatevisión y Prensa Libre han tenido acceso a esos estudios y uno es del 7 de septiembre de 2023. Señala que el GPR identificó en el suelo anomalías de dimensiones significativas que pudieran existir en el lugar, que evidencia la pérdida de valor, soporte debajo del suelo y de la cinta asfáltica, producto del daño de la tubería de la transversal. Ante esos resultados, se recomienda a la Municipalidad de Guatemala restringir totalmente la circulación de todo tipo de transporte en ambas pistas del Boulevard Lourdes, es decir, el cierre total de carriles. Esto mientras duren los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, la comuna no atendió la recomendación y habilitó construir 2 carriles alternos, siempre en el área que está el colector colapsado. Posterior a ese informe, hicimos 2 carriles provisionales que están muy alejados de 60, casi 70 metros de distancia de donde está el problema. Y eso sí los mantenemos abiertos. Y el lunes a las 5 de la mañana, a las 4 más bien, pasamos el GPR, vamos a estar ahí presentes. Por el lugar transitan al menos 68,000 vehículos y las recomendaciones que Conred ha realizado se las ha entregado al alcalde Ricardo Quiñones, al director del AVE y al alcalde auxiliar de la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y la tragedia del Cambray, que dejó a 280 personas fallecidas por un alud, cumple 8 años. Luego de este tiempo, el caso en los tribunales no avanza. El tiempo ha pasado, pero las heridas causadas por la tragedia del Cambray 2 siguen abiertas y los sobrevivientes luchan por sobreponerse a una realidad en la que 280 personas murieron. El 30 de septiembre de 2015 la lluvia se fue abriendo camino hasta partir una montaña en 2. Lo que se venía era algo terrible, pues al día siguiente, el 1 de octubre, una avalancha de lodo, piedras, árboles sepultó unas 125 viviendas en el Cambray, Santa Catarina Pinula. Flor de María Cuyuch recuerda a sus 2 hijos que murieron soterrados. Los años han pasado y la tragedia dejó las secuelas. Me voy quedando esa noche, porque fue una noche, me quedé sin casa, me quedé con la ropa que yo llevaba. Pero lo que sí extraño es mi familia, ese abrazo de mis hijos, de mi madre, aquella motivación de que si hoy era malo, llegaba mi mamá o un hijo y decía, no te preocupes, mañana será otro día. Pero hoy no hay nada de eso, no hay familia. Este caso ha llegado hasta los tribunales de justicia de Guatemala debido a que los familiares de las víctimas mortales creen que hay responsabilidad de las autoridades de la comuna de Santa Catarina Pinula al haber autorizado un área residencial en sitio peligroso, aunque el caso penal se estancó. Pagamos UCI, tuvimos licencia de construcción, por lo menos trabajamos para comprar el terreno, comprar el material
pagar el albañil, como todos los guatemaltecos. Yo ya tuve una lucha. El lugar ahora está deshabitado y las autoridades colocaron portones con guardias de seguridad para que nadie ingrese, pues es una zona de alto riesgo, reportó Edwin Pitán. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba medida temporal para evitar un cierre del gobierno federal. Al volver le contamos más en el resumen internacional. Estamos de regreso. En el marco de la celebración del Día del Niño, varios menores expresaron qué es lo que esperan del binomio presidencial electo. Esto fue lo que dijeron. Llenos de sueños e ilusiones, en la celebración del Día del Niño, menores resaltan que esperan del nuevo gobierno electo, que tomará posesión el 14 de enero. Pienso que van a haber muchas cosas nuevas de lo que había antes de ahora, porque es un nuevo presidente. Pues me gustaría que se interesaran más sobre la educación de cada niño y para que los niños que no tienen buena situación económica pudieran pues ayudarlos más. Yo espero en el Día del Niño que en todos los que ahora que vea más recreo en las clases y que en el Día del Niño todos puedan, o sea que puedan darles regalos o sorpresas los maestros. Otros piden una mejor educación y artículos para compartir con los demás. Espero que el nuevo presidente en el Día del Niño pueda dar juguetes y comida a los huérfanos. Yo esperaría que den mejores oportunidades a las escuelas públicas y privadas, que empiecen a preocuparse por la salud de los niños, por la salud mental y bueno, por la salud, que tengan pues una mejor economía y que no vivan en las calles, porque los niños necesitan tener una mejor oportunidad de vida. Que tengamos juegos para los niños con déficit de atención. ¿Por qué? Para que aprendan así como para prestar más atención y pues aprender de lo que vemos aquí en el colegio. Los niños son el futuro inmediato, quienes anhelan construir un mejor país. Para Noticiero Guatevisión, Byron Baiza. Y les cuento, para este lunes se prevén protestas y bloqueos en distintos puntos del país en rechazo a las acciones del Ministerio Público. Los detalles los tiene a esta hora de la noche Henry Montenegro desde la redacción de Prensa Libre. Adelante, Henry, buenas noches. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buena noche, es un gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que este paro nacional anunciado por parte de los 48 cantones y también varias alcaldías indígenas del país se da derivado de que lo que mencionan es que no han tenido respuesta a una solicitud que se hizo o un planteamiento el pasado 18 de septiembre donde han exigido la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como también la renuncia del juez Freddy Orellana y también del jefe de la FESI Rafael Curruchiche, y es esta la razón por la cual los 48 cantones y también estas alcaldías indígenas se han declarado en paro nacional para mañana y de forma indefinida, y por lo cual se llevarán a cabo varios bloqueos en el país, principalmente en algunos sitios como la Cumbre de Alaska, Cuatro Caminos, así como también en La Morería, por mencionar algunos sitios, y también en la ciudad de Guatemala frente al Ministerio Público. Se han convocado algunas de estas movilizaciones derivado de esta situación, y por lo cual se mantiene la postura también de los 48 cantones de exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y que se da en el contexto después de este allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Pero veamos a continuación parte de las declaraciones que brindaban en torno a estos bloqueos. Los invitamos a la movilización pacífica para el día lunes
2 de octubre del año 2023. Las peticiones son: 1. Renuncia de la señora María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general del Ministerio Público. 2. Renuncia del señor José Rafael Curruchiche Cucul, fiscal de la FESI. 3. Renuncia de la señora Cintia Monterroso, fiscal de la FESI. 4. Renuncia del juez Freddy Orellana, juez séptimo penal. Bueno, y es que además de este paro nacional convocado por los 48 cantones, también se suman de otras organizaciones que también han convocado para llevar a cabo movilizaciones para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, y por lo tanto este lunes será un día en el cual podríamos tener varias movilizaciones en la capital y también en el interior del país. Ese es parte del reporte que tengo a esta hora de la noche. Regreso contigo. Bien, gracias a Henry Montenegro por la información. Le invitamos a que esté pendiente de nuestras diferentes plataformas el día de mañana. Nosotros les mantendremos informados. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Les dejamos con estas imágenes que han dado la vuelta al mundo durante el fin de semana. No podemos hacerlo de otra manera, puesto que pone a la democracia de un país en uno de los momentos más oscuros de su historia. Véalo y que no se nos olvide, esto está pasando en Guatemala. La voluntad popular se debe respetar, piden diferentes sectores. Así que con esto nos despedimos. No es fácil decirle buenas noches y desearle que descanse en el contexto en el que nos encontramos, en los días que vivimos, pero sí podemos pedirle que esté muy atento de lo que sucede y evitar la indiferencia. Así que gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Me está lastimando. Ustedes están grabando, grábela, por favor. Están forzando la salida, están forzando la extracción